Bueno, qué lindo es empezar con una melodía en el corazón, interpretando esta alabanza que lleva por título Cuando allá se pase lista. Y el himno dice, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Y bueno, el mensaje tiene que ver con ese día, cuando Jesús venga y nos dé la recompensa. Por eso Dios pasa lista para ver quiénes están preparados para irse con Jesús y quiénes no. Pero este canto no es para asustarnos, sino para darnos esperanza de que si estamos bien con Dios, si estamos en paz con Él y con el prójimo, pues cuando allá se pase lista, entonces estaremos siendo aprobados por Dios para poder alcanzar esa salvación por la cual estamos luchando en esta vida. Bueno, quiero saludar a quienes se han conectado ya y desearles de que este tiempo que pasemos juntos puedan disfrutarlo, podamos aprender algo más de lo tanto que hay en la palabra de Dios para investigar. Así que hoy vamos a estudiar acerca de las principales artimañas que usa el gran enemigo de Dios, el diablo, para engañar al ser humano. Vamos a tener una palabra de oración y luego nos introducimos al tema. Querido Señor, te damos gracias porque en esta nueva oportunidad podemos estar aquí convocados para analizar este tema. Pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, pedimos que tu Maestro, el Espíritu Santo, esté iluminando nuestras mentes para que lo que estudiamos juntos lo podamos comprender, asimilar y también podamos poner en práctica tus enseñanzas. Bendice a cada uno de los que están ya aquí y a quienes se conectarán dentro de poco. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Teresita, saludando ya con un feliz sábado, porque como sabemos el sábado bíblico comienza a la puesta del sol del viernes y termina la puesta del sol del sábado, de tarde a tarde. Ustedes guardarán mi reposo, dice Dios en la Biblia. Y qué lindo es poder llegar a este día, ¿no? Y apartarnos de todas nuestras preocupaciones y de las noticias y que en estos momentos están muy candentes por todo lo que está pasando, especialmente en mi país. Y también apartarnos de las labores de cada día y
poder dedicar las horas de este día a, a buscar más a Dios, ya que tenemos más tiempo, dedicarlo a la familia, dedicarlo a la naturaleza, dedicarlo a tantas cosas que durante la semana no podemos, ¿no? No podemos hacer. Así que bienvenidos. A Patricio también entró allí. Qué lindo que estás aquí con nosotros. Y bueno, como ya hemos anunciado el tema, vamos a hablar de algunas trampas o algunas estrategias que usa el diablo para engañar a la humanidad. Hace un tiempo hablamos de este tema, eh, pero como es tan importante, decidí volver a tocarlo con algunos, algunas informaciones adicionales, porque es indispensable que conozcamos bien este tema y es fácil que se nos olvide, porque el diablo no quiere que sepamos cuáles son estas trampas. Entonces, pues estos temas que son así tan vitales en nuestra vida, para nuestra vida espiritual, es bueno que cada tanto los volvamos a ver. Vamos a analizar 5 formas de engañar que tiene el diablo, 5 formas que él utilizó desde el comienzo de la historia y que las sigue utilizando hoy con mucho más preparación, con mucho más habilidad que al principio, porque han pasado como 6.000 años desde que los primeros seres humanos, Adán y Eva, cayeron en estas trampas. Imagínense cuánta experiencia ha ido adquiriendo este ángel caído para poder perfeccionar sus trampas. De ahí la importancia de estudiarlas cada tanto para que no nos olvidemos qué tipo de estrategia él utiliza. Hay un texto en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 26 y 27, y siempre les aconsejo, anoten, escriban, porque lo que se escribe no se olvida. Filipenses 2, 26 y 27. A ver, no, ese es un texto que voy a leer después. Me estuve adelantando un poquito. Quiero más bien que leamos 2 Corintios 2.11. El de Filipenses lo voy a leer después. 2 Corintios 2.11. Allí San Pablo dice, al final del versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y cada vez que yo leo este texto me pongo a pensar si estamos en el mismo nivel que Pablo y los integrantes de sus iglesias, ¿no? Porque dice, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, estamos tan bien preparados, con el escrito está, con la palabra de Dios, que podemos identificar claramente las trampas del diablo. Y cuando él dice no ignoramos sus maquinaciones, entiendo que él estaba alerta, estaba bien avisado a través de lo que Dios le enseñaba, de cuáles son esas formas de engañar. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la única forma de reconocer un engaño del diablo es estudiando este libro, leyéndolo, ¿no? Analizándolo. El escrito está, fue el arma poderosa de Jesús en las tentaciones allí en el desierto. Y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cómo defendernos de los errores que Él siembra en la mente de mucha gente, incluso de muchos cristianos, que enseñan doctrinas que parecieran ser bíblicas, pero no tienen fundamento bíblico, se parecen mucho a la verdad, pero no es la verdad. Es como el tema de un billete. ¿Cómo identificamos un billete falso? Bueno, porque conocemos el verdadero, si no, no sabríamos, ¿no es cierto?, si el billete es falso o no. Entonces, los engaños del diablo los podemos identificar
de esa manera. O sea, tenemos que estar conociendo lo verdadero, que es la palabra de Dios, para poder identificar lo falso. Si no conocemos la verdad, pues ¿cómo vamos a identificar el error? Y hay muchas doctrinas humanas, hay muchas enseñanzas de hombres que se las enseña, se las predica como si fueran bíblicas, pero carecen de fundamento. Y otras que son enseñanzas sacadas de la Biblia, pero distorsionadas. O sea, usan textos bíblicos, pero mal interpretados porque no están siendo interpretados a la luz de la misma Biblia, sino a la luz de la mente humana. Y es ahí donde se producen muchas confusiones. La Biblia no necesita ser interpretada. San Pedro dice que la Biblia debe ser interpretada por sí misma. Ninguna profecía es de enseñanza humana, dice San Pedro, eh, y no es de interpretación privada ninguna de las revelaciones de Dios. O sea, no podemos nosotros interpretarla, porque es meternos en la mente de Dios y querer cambiarle a Él su manera de pensar. Por eso, todo lo que escuchamos, todo lo que se nos enseña en cuestión de religión debe tener siempre un escrito está. De lo contrario, no podemos aceptar ninguna enseñanza que esté fuera de la palabra de Dios y tampoco aquellas enseñanzas que para las cuales se usa la Biblia, sin embargo, se usan textos que son manipulados, ¿no? Para que digan lo que realmente Dios no quiere decir. Eso también es estrategia del diablo. Estemos atentos a eso. En Apocalipsis 12:9, hablando de la caída de Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, dice Apocalipsis 12:9 que él engaña al mundo entero en tiempo presente. ¿eh? Él engaña al mundo entero. Y cuando uno lee San Mateo 24, allí en los versículos 23 y 24, Jesús advirtió, luego de dar las señales que anuncian su retorno, todo el capítulo 24, habla de las señales, habla de cómo va a venir Jesús, pero Jesús se concentra específicamente en un punto clave y es en el engaño. Y él dice, cuidado que nadie los engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, ¿no? Por eso, la advertencia de Jesús es muy clara en ese capítulo de San Mateo para que estemos alertas, porque él dice, aún los escogidos pueden ser engañados, es decir, aquellos que son seguidores de él, si se descuidan, pueden ser engañados. Y no hay peor cosa que nos engañen en la ciencia de la salvación. Yo siempre digo que nos engañen en cualquier filosofía humana, pero porque toda filosofía humana es pan para hoy, hambre para mañana. Pero que nos engañen en la ciencia de la salvación, eso es grave. Porque si caemos en el engaño por descuido, pues perdemos lo más grandioso que es la salvación. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, donde podemos identificar la forma en que el diablo quiso engañar, en este caso a Eva, que es la que se acercó al árbol aquel del cual no tenía que comer su fruto. En Génesis 3, allí se comenta esta triste historia. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Bueno, interesante. Lo primero que ocurre en esta historia es un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Bueno, el milagro de que un animal hable, ¿no? Y como vamos a analizar 5, espero que los vayan anotando. El primero es falsos milagros, es decir, ¿cómo es posible que un animalito esté hablando? ¿Creyó Eva en eso? Inocentemente sí. Y de paso, si ustedes leen bien Génesis 3, van a encontrar que no era una serpiente como la conocemos ahora, la que estaba ahí enroscada en el árbol, porque la maldición vino después. Allí más abajo del capítulo 3 de Génesis, creo que allá por bueno, los versículos
pasado el 7 y el 8 por ahí, dice que Dios maldijo a esa serpiente y empezó a arrastrarse, ¿no? Dice, del polvo comerás, ¿no? Pero cuando estaba en el árbol, no tenía esa forma. Se piensa que pudo haber sido un ave muy hermosa con ese nombre serpiente, que ahora la asociamos obviamente con una víbora, porque luego Dios la maldijo a esa ave o a ese animal y quedó transformado en el animal feo que hoy vemos, ¿no? Una serpiente. Y ahí estaba ese animalito conversando. Y podemos decir que el primer engaño, ¿no es cierto?, de el diablo tiene que ver con esto. Falsos milagros, ¿no? Falsos milagros. Es el primer engaño. ¿Hace hoy el diablo milagros? Uy, sí que los hace. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Una serpiente que habla. Ahora, eh, Jesús dijo en Mateo 7, 22 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. Habla de cristianos, ¿no? Porque dicen, Señor, Señor, ¿no? ¿Y qué le responderá Jesús? Dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y tristemente, los milagros de Jesús, el diablo los ha ido falsificando a lo largo de la historia, a tal punto que para muchos les cuesta identificar cuándo un milagro es de Satanás y cuándo es de Dios. Fíjense que en la Biblia hay algunos ejemplos, y aquí sí vamos a Filipenses 2, 26 y 27, que cité al principio por error. Y se cuenta la historia de un amigo de Pablo que le ayudaba en su obra de predicar el Evangelio. Y dice lo siguiente, Filipenses 2, 26 y 27. Tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Él tenía gran deseo de verlos y se angustió porque había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese otra tristeza. Bueno, uno podría decir, ¿por qué Pablo entonces no oró por sanidad por Epafrodito? Interesante, ¿no? Si él tenía el don de la sanidad prometida a los apóstoles, ¿por qué Pablo no oró? Porque dice Dios tuvo misericordia y lo sanó sin que Pablo interviniera. Esto indica claramente que no siempre Dios hace milagros. A veces permite, como le permitió a Pablo también, que tenía un problema en la vista, y él le rogó a Jesús 3 veces que lo sanara, y Jesús no lo sanó, no lo sanó. Lo único que le dijo Jesús es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo quedó con ese defecto físico hasta el día de su muerte. Por lo tanto, cuando por ahí se escucha que hay predicadores que le insisten a Dios que sane, que descienda al Espíritu y traiga sanidad y haga milagros, cuidado. Porque 1 de Juan 5:14 dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene una frase clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces cuando uno ora por milagro hay que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo he escuchado muchas oraciones por sanidad donde jamás se menciona eso. Allí dice, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios sabrá si hacer el milagro que estamos esperando, una sanación, por ejemplo, o no. En el caso de Pablo, no es que le faltaba fe al hombre, simplemente que él se entregó a la voluntad de Cristo y Cristo le dijo, no te voy a sanar. Epafrodito estaba enfermo, Pablo no intervino, se sanó porque Dios quiso, pero Pablo no oró por él. Por lo tanto,
hay que tener mucho cuidado cuando eh, se hacen ese tipo de manifestaciones, donde va acompañado con eh, música estridente, con frases repetitivas, cuando Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, poco antes de enseñar el Padre Nuestro, no usen vanas repeticiones, como los incrédulos que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, tampoco hay que usar repeticiones. Yo he escuchado oraciones donde dice, sana, sana, toca, ¿no es cierto? Desciende, y repiten y repiten. Jesús dijo, no usen vanas repeticiones. Cuando uno tiene fe y está entregado a Dios, va a decir, Señor, que se haga tu voluntad. No va a estar gritoneando, ni va a estar acompañando esa oración con una música estridente, ni movimientos físicos, ni nada así, estilo show. El Espíritu de Dios se mueve en forma apacible, dice la Biblia, ¿no? Y Dios sabe si traer o no sanidad. Y repito, como dice la Biblia, 1 Juan 5:14, pedir conforme a su voluntad. Por eso el diablo es muy astuto y él trata de introducir ciertas formas de oraciones en busca de un milagro que Dios definitivamente no puede aprobar. Milagros, ya el diablo lo hizo desde un principio. Eh, y aparte de que hablaba, ¿no? Comenzó a querer dialogar con Eva, haciéndole una pregunta como para iniciar una conversación. Y ya vamos a ir a esa parte, ¿no? Cuando dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así dice esta serpiente, ¿no? El diablo a través de este animal. Dios no había dicho que no coman de todo árbol. Había dicho del que está allí en el medio del jardín. Pero eso de que Dios había dicho de todo árbol es una mentira. O sea, ya comenzó el diablo haciendo este tipo de, utilizando este tipo de estrategia. Primero, haciendo un milagro, hablando a través de un animal. En segundo lugar, distorsionando lo que Dios realmente le había dicho a Eva. En un solo versículo, Génesis 3.1, allí está. Ah, ahora, hay muchos que sin duda buscan a Dios por interés. Y ahí es donde el diablo aprovecha para hacer falsos milagros. Hay gente que va a ciertos lugares en busca de sanidad y si la sanidad no se produce le dicen, bueno, usted no tuvo fe. Y si la voluntad de Dios es que no se sane, ¿es falta de fe o, o razonar lo que Dios dice cuando nos pide que oremos y pidamos conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él? Dios, así como dice que sí, también sabe decir que no. Y el milagro más importante para Dios no es el físico, el milagro es el espiritual. Si ustedes leen San Juan capítulo 6, allí van a encontrar ese fenómeno que hoy día también se ve. Jesús estaba predicándole a una multitud de gente y, y haciendo milagros. Y claro, donde hay milagros la gente se amontona. Y después que hizo unos cuantos milagros, él comenzó a predicarles acerca de qué es lo que hay que hacer para andar en sus caminos y poder eh, alcanzar la vida eterna. Bueno, tristemente comenta allí San Juan, capítulo 6, repito, de que la gran mayoría de la gente empezó a retirarse. Se terminó el show, vino el momento del compromiso con Cristo. Dice, bueno, he traído sanidad física, ahora quiero sanar el espíritu. La mayoría de la gente se fue. Y Jesús se puso muy molesto, a tal punto que lo miró a los discípulos y le dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y allí San Pedro se acercó y dijo, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? Dijo Pedro, ¿no? Y otros se quedaron poquitos allí con Jesús, pero el resto de la gente se fue. Y hoy pasa lo mismo. Eh, podemos hacer una reunión evangelística, invitar gente que pase al frente que necesita sanidad física. Podemos orar por ellos.
conforme a la voluntad de Dios. Y probablemente Dios sane a algunos de ellos. Ahora, ¿será que esa persona luego va a volver a la iglesia en busca de sanidad espiritual? ¿O va a decir gracias por el servicio prestado? Eso es lo que yo quería. El ser humano de por sí es muy interesado. Todos tenemos esa debilidad. Pero pocos de los que reciben una sanidad física realmente muestran interés en la sanidad espiritual, en la sanidad del corazón. Yo siempre digo, ¿de qué sirve que Dios haga una sanidad física si lo más importante para la salvación es sanar el espíritu? Una persona puede estar enferma toda la vida, pero estar sano espiritualmente hablando. Entonces, cuando Jesús venga, ¿qué es lo más importante ahí? Que Él pudo hacer el milagro de la sanidad espiritual y el defecto físico o la enfermedad va a desaparecer para siempre. Por eso, tengamos mucho cuidado con ese tipo de programas o eventos donde se hace énfasis mucho más en la sanidad física que en la sanidad espiritual. Bueno, vamos entonces a ver algo más. Bueno, de paso, pensando en lo que dijo Pedro a Jesús, ¿no? ¿A quién iré, Señor? ¿No? Cuando Jesús le dijo, ustedes sí quieren ir también con toda esa gente que vino por interés. Y Pedro dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna. Y preguntémonos nosotros, ¿a quién recurriremos? ¿A quién iremos? ¿Cuál es nuestro interés de acercarnos a Dios? Hay gente que pues valora más sus propias ideas, sus propias filosofías, su propia manera de pensar, en lugar de hacer lo que Dios manda. Y por eso reciben un favor de Dios, una bendición de Dios, y luego ya no muestran interés por Él, porque cuando Dios empieza a pedirnos que hagamos un compromiso con Él, ahí la cosa cambia. Ahí cambia. Vamos a ir al engaño número 2. Tiene que ver con la segunda parte del versículo 1 que ya la mencioné, y es el uso incorrecto de la palabra. Aquí lo pongo para que ustedes lo lean, y si lo anotan, mejor todavía. Uso incorrecto de la palabra. El primero dijimos era falsos milagros, y este es el uso incorrecto de la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol. En realidad él estaba distorsionando la palabra de Dios. Y esta es otra forma muy engañosa del enemigo. Hay gente que toma un versículo, un texto bíblico, y lo distorsiona, le cambia el sentido. Dios dijo, esto es blanco, y hay personas que dicen, bueno, pero yo creo que lo que Dios quiso decir es celeste, o, ¿no? O cremita. Comienzan a distorsionar la palabra de Dios. Y es lo que hizo el diablo en principio. Torció lo que Dios le había dicho a Eva cuando él dijo, así que Dios les dijo, no coman de todo árbol. Jamás Dios había dicho tal cosa. En Mateo 4, versículo 4 al 7, se registra ese momento cuando Jesús estaba en el desierto, en esos 40 días de ayuno. El diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, y fíjense que el diablo conoce bien la Biblia, aquí hay un ejemplo de eso. Le dijo así, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, es bien inteligente este diablito, a sus ángeles mandará a ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y lo que estaba haciendo el diablo es repetir lo que dice el Salmo 91, versículos 11 y 12. Pero aquel que ha leído este salmo se va a dar cuenta de que el diablo le quita una parte al salmo. O sea, no le cita todo porque no le convenía. ¿Qué parte le quitó el diablo a ese salmo? Le quitó la parte que dice que te guarden en todos tus caminos. O sea, él debió haber leído a sus ángeles, mandará a ti que te guarden en todos tus caminos,
¿eh? En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero le quitó esa parte, que te guarden en todos tus caminos. Hay muchos que hacen lo mismo. Le quitan ciertas partes a un versículo para hacer decir a la Biblia lo que no dice. Quizá intencionalmente o no, no sabemos. A veces el diablo está eh, eh, inspirando a gente a que haga eso, que acomode el versículo de acuerdo a su naturaleza carnal o de acuerdo a cómo piensa la mayoría. Y de esa manera los versículos no son eh, leídos totalmente, o si bien pueden ser leídos ah, en forma completa, pero se le quita cierta parte o prefieren no mencionar esa parte. Bueno, esto es artimaña del diablo también y lo vemos allí en el mismo Génesis. Segunda Timoteo 4, 2 al 4. Allí San Pablo le dice a este joven predicador, Timoteo, que prediques el mensaje, le dice él, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Y aquí Pablo habla de una profecía, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Así se ha ido cumpliendo esta profecía a lo largo de la historia. Fíjense que aquí no está hablando de filosofías fuera de la palabra de Dios o dogmas fuera de la palabra de Dios. No, dice eh, que se amontonarán maestros y que solo enseñarán lo que ellos quieren oír. Y maestros que enseñarán de la palabra de Dios, obviamente, maestros cristianos. Y entonces la gente dará la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. ¿Y cuántos cuentos están predicando últimamente como si fueran verdad? Una vez estudiamos el famoso tema del infierno, ¿se acuerdan? Y ese es un dogma pagano, es una enseñanza pagana, es un cuento que se le ha dado un toque tan especial con la Biblia, de que eh, a tal punto que ha llegado a convertirse en una doctrina. Y aquel que lo estudia superficialmente a la luz de la Biblia puede llegar a creer que realmente existe, que existe el infierno eterno donde las almas están quemándose. Y yo siempre digo, ¿cómo hace el fuego para quemar almas? Porque según el concepto popular, un alma es un espíritu. Bueno, pero ahí eternamente, ¿no? Un castigo eterno sin fin, simplemente porque aquellos que sufren ese castigo decidieron no hacer caso a Dios, no obedecerle. Qué cruel, ¿no? Ese Dios de los que creen en semejante lugar de tormento eterno, quemándose sin un segundo de descanso. Bueno, estos son algunas de las fábulas que obviamente fueron introduciéndose en el cristianismo, que bien en el caso del infierno fue usado en la Edad Media para amenazar las conciencias, ¿no?, de aquellos que se apartaban de la iglesia. Entonces, como la gente no tenía acceso a la Biblia porque estaba prohibida, entonces todo lo que escuchaban desde los púlpitos para ellos era palabra de Dios. Y entre ellos, em, entre esos dogmas, estaba la doctrina horrible, espantosa, inmisericordia del infierno. Eso es como para mencionar uno de los tantos dogmas que se han utilizado em, para enseñar a la gente, y repito, utilizando la Biblia. Pero ¿de qué manera? Porque hay gente que utiliza la Biblia de una forma incorrecta, interpretándola y no permitiendo que ella misma se interprete así sola. Bueno, eh, vamos entonces a otro texto. Bueno, Apocalipsis 22, 18 y 19, ya lo he mencionado varias veces allí. Antes de que se termine la Biblia, San Juan escribe diciendo: aquel que agrega o quita algo de la palabra de Dios, su nombre será quitado del libro de la vida, y sobre esas personas caerán las plagas que están escritas en Apocalipsis capítulo 16. Por lo tanto, la advertencia es dura al final de la Biblia. Cuidado con tocar
algo de la palabra de Dios. Cuidado con cambiarle el sentido, cuidado con agregarle, cuidado con enseñar, eh, interpretándola en lugar de permitir que la Biblia se interprete a sí misma. San Pedro, en segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 17, dijo lo siguiente: hay en ellas, o sea, en las Escrituras, puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen también las demás Escrituras para su propia condenación. El mismo San Pedro dijo entonces que es cierto, hay partes que son difíciles de entender de la Biblia, pero no imposibles, ¿no?, de entender. Si pedimos a Dios que nos dé entendimiento, por eso oramos siempre que vamos a estudiar la Biblia. Entonces el Espíritu de Dios, como dijo Jesús, San Juan 16, 13, si mal no recuerdo, allí dice que los guiará a toda la verdad. No hay por qué confundirse, pero se necesita mucha humildad y ser temerosos de Dios para que Él pueda enseñarnos lo que es verdad y lo que no es verdad. Eh, pero hay gente que son inconstantes, como dice San Pedro, débiles en la fe, que tuercen las escrituras, como la hizo el diablo, como lo hizo el diablo allí en el comienzo de sus engaños en Génesis capítulo 3, cuando distorsionó lo que Dios le había dicho a Eva. Bueno, vamos al engaño número 3, que también está en Génesis y que hoy día es otro de los tantos engaños del diablo. Dice en el versículo 4 y 5, Génesis 3, lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Porque Eva le había dicho, bueno, Dios nos ha dicho que si comemos de ese fruto, vamos a morir. Y el diablo, nuevamente contradiciendo a Dios, le dice, no vas a morir. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una tentación interesante, ¿no? En otras palabras, lo que el diablo estaba queriendo hacer es que Eva dependiera más bien de la lógica, de la razón, y no tanto de lo que Dios le había dicho. Por eso el tercer engaño es este: depender de la lógica humana. ¿Mm? Según lo que tú pienses, eh, puedes definir si algo es correcto o no. Así pasa hoy día. Hay pecados abiertos, no los voy a mencionar, pero ustedes ya saben muy bien. Hace poco hablamos de uno de ellos, y que se lo considera como algo normal, y que aquel que se opone a ese tipo de prácticas es alguien extraño, raro, es una persona pues eh, que tiene pensamientos antiguos, ¿no? Pero el diablo hace utilizar la lógica de la gente, que utilice su razón, pero para el lado de ellos, de ella misma, de la gente misma y no de Dios. Y es lo que el diablo le está diciendo acá a Eva. Así que Dios dijo que no vas a morir. No, no vas a morir. Tú vas a ser como Dios. Ahí está el asunto. O sea, Dios es celoso y Él lo que no quiere que nadie vaya a competir con Él. Porque si tú comes, vas a saber el bien y el mal. Vas a poder definir qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, vas a ser como una diosa. Y a eso a Eva le gustó, ¿no es cierto? Y tristemente cayó en la trampa, en esta segunda trampa, porque creyó que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella iba a ser inmortal. Y aquí llegamos a un punto que ya hemos estudiado bastante en el pasado, y es respecto a de que nosotros somos mortales y no somos inmortales. La creencia de la inmortalidad del alma tiene su origen aquí en Génesis capítulo 3, cuando el diablo le dijo a Eva, tú no vas a morir, es decir, vas a pecar, pero no vas a morir. Vas a hacer lo contrario a lo que Dios te pidió, pero no te preocupes. Lo que Dios no quiere es que alguien sea como Él, que sepa lo que es el bien y que sepa definir lo que es bueno y lo que es malo. Y tristemente esa mentira hasta el día de hoy prevalece. Se enseña, ¿no es cierto?,
de que somos inmortales. Nos morimos y ¡pum! Nos vamos al cielo. Y para peor, en el caso de otros, al infierno, ¿no? Bueno, eh, eso proviene de esta mentira del diablo. Cuando le dijo a Eva, tú no vas a morir, vas a ser inmortal. El único que tiene inmortalidad, lo dice San Pablo, es Dios. Nosotros tendremos la inmortalidad cuando Jesús venga. 1 Corintios 15, 50 en adelante. Cuando dice, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Pero mientras tanto somos mortales, y algo que Eva pues no pudo entender y creyó que ella podía ser igual que Dios, es decir, inmortal, cuando en realidad esa virtud o cualidad le corresponde solamente a la divinidad. Bueno, vamos a ver entonces otro asunto. Probablemente el diablo le quiso decir a Eva, bueno, en realidad un día también Dios probó de ese fruto y, y se hizo Dios. ¿Por qué no puede pasar contigo lo mismo? Fíjense lo que el diablo pudo haberle insinuado en ese dialoguito a Eva, ¿no? Y, y quizá por ese lado Eva razonó, usó la lógica humana, ¿m? Y sacó sus propias conclusiones y no las conclusiones de Dios. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Cuidado con confiar en nosotros mismos. Este es un engaño muy poderoso. Eva confió en ella misma en lugar de confiar en lo que Dios le había dicho. Confió en lo que el diablo le había dicho y razonó que eso era lo mejor. Proverbios 3, 5 al 8. Allí Salomón dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. No te creas demasiado sabio en tu propia opinión. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, tengamos cuidado con nuestra propia lógica. Ustedes habrán escuchado ya muchísimos temas que hemos expuesto aquí. Y hay temas donde a veces nos confrontan y nos están diciendo, ¿qué vas a hacer con esto? Dios está diciendo, ¿qué vas a hacer con esto que te enseñé? Y empieza la lógica humana. Bueno, pero en realidad, Señor, yo no le hago mal a nadie. Y Dios dice, no, pero tú tienes que hacer esto si quieres entrar en la vida eterna. Bueno, Señor, pero de todas maneras yo creo en ti y yo soy buena persona. Dentro de todo, no creo que vaya a estar haciendo algo que me condene. Pero con Dios no se juega. Cuando Dios dice, esto debes hacer, si lo amamos, lo tenemos que hacer. Si no lo amamos, entonces amaremos nuestra lógica humana. ¿Queda claro? Es decir, empezaremos a confiar en nuestro corazón y no en la palabra de Dios. Cuidado con eso. Bueno, hoy día son muy comunes las charlas motivacionales. Ustedes habrán escuchado, quizá más de uno, haciendo este trabajo, que es muy bueno, porque cumple la función de precisamente motivar a la gente a superarse, a salir adelante, a salir del fracaso. Pero el problema de estas charlas motivacionales es que a Dios se lo hace a un costado y más bien apunta a hacer creer que tú puedes, tú tienes algo interior, tienes poder, ¿no es cierto? Tienes capacidad en tu interior, tienes que sacar esa capacidad, como diciendo tú eres un diosecito que no te has encontrado todavía. Entonces encuentra ese diosecito que tú tienes adentro y vas a poder hacer grandes cosas. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que el ser humano haga, que no dependa de Dios, sino que dependa de su propia eh, experiencia, de su propia capacidad. Es lo que enseña la nueva era. La nueva era en todas sus ramificaciones enseña eso. ¿eh? Encuéntrate contigo mismo, únete al cosmos. ¿Para qué? Para que tú encuentres ese poder que está adentro tuyo y que te va a ayudar a superar todos tus problemas. Jesús dijo, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. San Juan 15:5. Y si lo dijo Él, es verdad.
Pero a la gente se le enseña a través de estas filosofías humanas que el ser humano tiene poder suficiente como para cambiar su vida, cuando en realidad solo no puede hacer nada. Podrá mejorar en algunas áreas, pero nunca experimentará la transformación que solo Dios puede producir en el corazón humano. Nunca. Dios es el único que puede cambiar la vida de una persona y ayudarla a vivir de una manera diferente. Lo demás, como dice el dicho viejo ya, es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, así que tengamos en cuenta estos consejos. Engañoso es el corazón, como dice Jeremías 17:9. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado con las filosofías humanas que quieren reemplazar a la palabra de Dios. O tiene Dios razón o tiene razón los que dan ese tipo de charlas motivacionales, que lo hacen con buena intención. Y qué bueno que lo hacen con buena intención, pero en el fondo no están poniendo el ingrediente más importante, que es Dios. Sin Dios no podemos salir adelante. Vamos entonces ahora al cuarto engaño. El cuarto engaño está en el versículo 6, siempre en Génesis capítulo 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable. Allí el diablo entonces utiliza la tercera táctica, y es apelar a los sentidos, hacer que confiemos en qué, en nuestros sentidos. Es decir, no te guíes tanto por lo que está escrito, más bien guíate por tus sentidos, por lo que tú oyes, por lo que tú ves, por lo que tú sientes. Hay gente que dice, ay, yo sentí un gozo, una alegría, y se me metió el espíritu después de haber hecho una oración eh, muy profunda. Sí, sí, Dios produce paz en la persona que ora, ¿no es cierto? En la persona que estudia la Biblia. Pero cuidado con experimentar sentimientos que más satisfacen nuestros deseos carnales que los espirituales, ¿no? Cuidado con las 5 avenidas del alma por las cuales el enemigo de Dios puede meterse. A través de la vista, a través del tacto, del oído, del gusto, eh, del olfato. Y aquí vemos cómo el diablo pudo engañar a Eva, porque en realidad dice que el árbol era codiciable. Entró por los ojos, luego por el tacto, porque Eva tomó del fruto, luego por el gusto, porque cuando lo mordió y comió, sintió que el sabor era realmente exquisito. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, San Pablo apela a los sentidos. Dice, tengan cuidado, porque el diablo, a través de las avenidas del alma, que son las que mencionamos recién, puede esconderse, puede hacerles ver algo que Dios prohíbe y que eh, lo lleguemos a considerar como bueno. En Jueces, capítulo 14, versículos 2 y 3, se nos recuerda la historia de Sansón, ¿no? Aquel hombre enorme, de gran físico, de gran fuerza, y a él se le había enseñado desde pequeño los principios de Dios. Y aprendió luego de que él no debía codiciar a, a una mujer que no le corresponda. Y especialmente aquellas que no compartían la fe de él como hijo de Dios. Porque la Biblia es clara al decir que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque él aprendió eso, vio a una mujer muy bonita, muy hermosa, llamada Dalila, ¿se acuerdan? Y dijo, yo quiero esa mujer. Se encaprichó y había que darle lo que él quería.
Entonces el diablo utilizó los ojos, la vista, ¿no? Para hacerlo caer en ese pecado. Y sabemos cómo termina Sansón, ¿no? Eh, Gracias a Dios se arrepintió a último momento, cuando derribó las columnas, porque él estaba ciego, le habían quitado los ojos, y esas columnas sostenían un edificio muy grande y murieron miles de personas, y entre ellos murió Sansón. Arrepentido, pero pagó caro las consecuencias de haber sido engañado a través de la vista por esa bonita mujer que lo llevó a la muerte. Bueno, en cambio en Génesis 3:9 se habla del ejemplo que nos deja José. Él había quedado solo allí en, en el palacio del faraón y la mujer se acercó a él y sin duda José era un galán, era un hombre muy atractivo y la mujer quiso dormir con él esa noche y sin embargo José no dejó que el diablo utilizara la vista en ese caso, sino que inmediatamente en lugar de ponerse a dialogar con ella, porque ahí está el problema. Si ustedes leen Génesis 3:1 en adelante, van a ver que el problema básicamente eh, que llevó a Eva a cometer ese pecado de la desobediencia fue entrar a dialogar con el diablo. ¿Eh? El diablo le hizo primero una preguntita media tramposa, ¿para qué? Para que Eva le respondiera y corrigiera y dijera, no, Dios no dijo así, sino que dijo de esta otra manera. Bueno, en el caso de José fue muy diferente. Él no dialogó con la mujer, simplemente dijo, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? Y pecaría. Y salió disparando del lugar. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿eh? No dialogar con el pecado, porque cuando dialogamos, las posibilidades de caer son muchísimas. Pero cuando decimos no y preferimos obedecer a Dios, entonces, y nos apartamos, allí es que el diablo nada puede hacer por nosotros. Por eso el diablo puede disfrazarse detrás de una mujer bonita, de un hombre atractivo. Se disfraza detrás de la bebida embriagante, detrás de la droga, detrás de los alimentos malsanos. Él sigue haciendo sus disfraces, ¿no? Y haciéndonos creer de que, pues, eh, no hay que ir a los extremos, no hay que ser tan fanático. Eh, no hay que confundir lealtad o fanatismo con lealtad, ¿no? Ser leal es una cosa, ser fanático es otra. Y lo que Dios habla es de la lealtad. Y vamos al quinto engaño. Vimos entonces el cuarto, depender, eh, no, confiar en nuestros sentidos. El último tiene que ver con algo que hizo Eva. Apareció Adán y cuando vio que Eva había cometido el pecado de comer del fruto prohibido, ¿qué pudo haber hecho él ahí? Bueno, como buen caballero, tendría que haber dicho, temeroso de Dios, ¿no? Lo siento mucho por ti, pero yo no voy a desobedecer. No, tristemente, Adán aceptó participar del mismo pecado. Es decir, él no fue entrampado como le pasó a Eva. Ya ella había caído en el engaño. Y Adán se dio cuenta que su esposa había caído. Él conscientemente tomó la decisión de compartir la misma suerte con su esposa. Comió del fruto y obviamente los dos perdieron la vida. Murieron mucho tiempo después. Recuerden que se trazó un plan para salvarlos y allí está en el capítulo 3 de Génesis que Jesús vendría a dar su vida por ellos y por toda la humanidad. El segundo Adán se le llama Jesús. Y, pero mientras tanto ellos perdieron el paraíso. Vivieron centenares de años, pero un día envejecieron y murieron. Y se cumplió lo que Dios había dicho: el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. La última tentación, o digamos, el último engaño del diablo, es ser tentados por otros. Así como Eva tentó a Adán, ¿no es cierto? Así hoy mucha gente tienta a otros a desobedecer a Dios. Cuidado, dime con quién andas y te diré quién eres. Desgraciadamente muchas personas se han apartado de la palabra de Dios por el qué dirán, o
ya sea la familia o los amigos, y muchos incluso han caído en malos hábitos por causa de la influencia de las amistades. Porque el diablo utiliza a otros para tentar a los que no quisieran ser tentados nunca, ¿no? Bueno, en primera de Timoteo 2:14 dice San Pablo, Adán no fue engañado, lo que mencioné recién, está escrito en la Biblia. Adán no fue engañado sino la mujer, siendo engañada cayó en transgresión. Y tristemente aquí vemos algo que mencioné en el último tema. En el caso de Adán, él amaba mucho más a Eva que a Dios, porque si él hubiera tenido fe y hubiese sido fiel a Dios, Dios le hubiese mm, dado otra mujer. ¿Por qué no? Porque Eva se iba a morir a la larga. Pero en ese momento estaba tan enamorada de su Eva que se olvidó de que Dios estaba en primer lugar en su vida. ¿Se acuerdan lo que yo cité? Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Cuidado cuando los seres humanos se nos atraviesan y empiezan a desanimarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está cambiando, porque estamos andando en los caminos de Dios ahora. Estoy guiando o no, estoy guiándome por su palabra. Entonces la gente le molesta, dice, ya te han lavado el cerebro, te están cambiando de religión, te hacen esto, te hacen aquello. Cuidado, porque esa estrategia que usó el diablo, eh, como la quinta allí en Génesis 3, hoy la sigue utilizando por culpa a veces de un esposo incrédulo o de una esposa incrédula o de un hijo, de un otro familiar o de un amigo. Muchos dejan de andar en los caminos de Dios porque prefieren hacerle caso a ellos y no a lo que dice Dios. Bueno, vamos entonces ya a ir terminando. Hemos visto entonces la quinta tentación. Quiero agregar algo más. Jeremías 17, 5 y 7. Dice allí el profeta, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Cuidado con confiar en el ser humano. Pero luego dice, bendito el varón que confía en Dios, será como árbol plantado junto a las aguas. Y Proverbios 1, 32 y 33, allí dice lo siguiente, el desvío de los ignorantes los matará, es decir, a los que se dejan llevar por los seres humanos. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y dice Dios, mas el que me oyere vivirá confiado y tranquilo sin temor al mal. Cuidado con el desvío de los ignorantes. Nadie le va a rendir cuentas a un ser humano de lo que está creyendo, sino a Dios. Por su palabra seremos juzgados. No por la palabra de los hombres. Por algo Jesús es enfático en eso, que ama a ser humano más que a mí, a un familiar más que a mí, no es digno de mí. Ellos no son nuestros jueces. Bueno, entonces, a manera de repaso, primera estrategia que usó el diablo en Génesis 3 y la sigue usando hoy, falsos milagros. La segunda estrategia, el uso incorrecto de la palabra de Dios. Tercera, depender de la lógica humana. Cuarta, confiar en nuestros sentidos y no en lo que Dios nos dice. Y quinto lugar, personas que tientan a otros. Estas 5 artimañas que ustedes pueden ver clarito allí en los primeros 5 versículos de Génesis, ¿no? Pueden ir un poquito más allá también. Estas 5 artimañas el diablo las sigue utilizando hoy y con mucho éxito, tristemente. Éxito porque hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios o no la quiere conocer. Y entonces se guía más por sus sentidos, por sus propias ideas, por lo que le dice su corazón, por lo que escucha por ahí y no por lo que dice Dios en su palabra. De ahí que debemos nosotros ser estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es algo que lo sabemos bien, pero lo tenemos que practicar todos los días un poquito de la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque no solo es vida para nosotros, no solo es la orientación más hermosa que encontramos para vivir felices, sino porque nos abren los ojos ante las artimañas del diablo. Y aquel que come Biblia no come cuento, dice un dicho, ¿no? Así que tengamos cuidado de caer en cuentos humanos, en dogmas humanos, en enseñanzas humanas. Eh, Porque una vez que caemos en esa trampa, nos puede pasar como le pasó a Eva y a Adán. Hacer lo que el diablo dice y no lo que Dios ha dejado eh, escrito como consejos sabios para nuestra vida presente y nuestra vida futura. Bueno, espero que haya sido de edificación espiritual analizar estas 5 estrategias, que hace mucho las estudiamos, pero es necesario cada tanto volver a repasarlas para que el enemigo de Dios no gane ventaja sobre nosotros. ¿Sí? Ah, y recuerden Efesios, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero Efesios 6, 11 al 18, ahí están las armas más poderosas para vencer al diablo. La palabra de Dios, la oración, la fe y el comunicar lo que conocemos a otros, porque cuando más transmitimos lo que sabemos, más aprendemos y más nos fortalecemos con la palabra de Dios. Creo que aquí están los pedidos de oración. Quiero saludar antes de hacer la oración por estos pedidos a, a Carmen, a Nora y por supuesto a su esposo Daniel. Feliz sábado, Nora, feliz sábado, Daniel, qué lindo. A Alberto, que está allí, bienvenido. A Wilmer, a Víctor Hugo, allí está él pidiendo algo para que lo pongamos en la oración final, claro que sí. Patricia Muñoz, qué bueno que está aquí Patricia. Dani, qué bueno que está allí Dani también. Rosa Carrizo, qué lindo. La conocemos de hace mucho tiempo, Rosa. Mabel, Antonio Amoroso, Zoila, ¿quién más está aquí? Patricia Noemí Arn, qué bueno que está aquí Patricia. Weimer, bendiciones también para ti. Él está en Guatemala. A Liliana, qué bueno que estés aquí Liliana. Saludos a Jorge, también a Jere. Y bueno, Sara, Rangel Roberts, allí está, también presente, estudiando la palabra de Dios. A Teresa Velati, agradecida porque salió bien la operación de mi esposo. Él se llama Orlando y hace un ratito nos mandó un mensaje diciendo que la operación de la vista que tuvo esta mañana fue un éxito y hemos estado orando por Orlando, así que nos alegra mucho de que Dios haya estado haciendo ese milagro a través de la ciencia. Aquí Liliana, bueno, un pedido de oración, claro que sí, eh, por su hijo, por la vista. También un pedido de Alberto, que seguramente Miriam ya notó. Ana Ceballos, María Ringwald. Bueno, qué lindo que están aquí. Ernestina, bienvenida Ernestina. Así que aquí están los pedidos. Vamos a orar por lo que ustedes han expresado. Y orar también para que Dios nos ayude a estudiar su palabra con humildad, con sinceridad, para que nada ni nadie nos engañe, ¿no? El diablo es muy astuto, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro. Pero los cristianos que nos aferramos a la palabra de Dios no tenemos miedo a sus engaños, ¿no? Pero tenemos que estudiar, ¿sí? Bueno, vamos a orar entonces por estos pedidos que ya Miriam anotó aquí. Querido Dios, te damos gracias porque pudimos analizar este tema con la finalidad de poder reconocer al menos estas 5 formas en que el diablo trabaja para engañarnos. Ayúdanos a estar alertas, siempre con un escrito está, siempre con la palabra tuya en nuestros corazones para que este gran enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Bendice a todo este grupo de hermanos, de amigos que están estudiando y que juntos, Señor, podamos ser más que vencedores en esta lucha que todos los días tenemos contra el mal. Víctor Hugo tiene un pedido para que
Dios proteja a todos, nos proteja a todos de este virus que afecta a tantas personas. Este COVID que ha venido para quedarse, pero pedimos, Señor, que nos ayudes a que ese virus no nos afecte, y si eso pasara, que tu mano sanadora nos ayude a ser libres de esta enfermedad. Pedimos, Señor, por eh, esta, este pedido de Antonieta, por sus nietos, por sus alumnos del IAU, este Instituto Adventista del Uruguay, allí en el noreste de Argentina. Ellos están en cuarentena por el COVID. Protege, Señor, a todos esos estudiantes, al personal. Señor, guárdalos del mal, y que puedan ser personas libres de esta enfermedad, y si hay algún afectado, que les dé sanidad. También queremos pedir por una familia que está muy cerca de nosotros aquí, por Betty y su familia, que están afectados por este virus. Señor, rogamos que ayudes a esa familia a experimentar la sanidad muy pronto. También por Casia, que ha tenido una operación muy importante el martes pasado, pero ella, gracias a ti, se está recuperando bien. También por Oscar y por Orlando, que mencionamos recién, que le ayudes a eh, seguir recuperándose satisfactoriamente de esta exitosa operación que ha tenido. Um, y bueno, su esposa agradece por haber estado orando por su esposo Orlando. Ruego por la vista de Jeremías, este joven, temeroso también de ti. Rogamos que le ayudes a que él pueda ser sanado de este problema, si es tu voluntad. Pon tu mano sanadora en su cuerpo, en su vista, para que esto pronto pase. También por Liliana, por su salud, por Jorge, Señor, que tu presencia esté allí en ese hogar, bendiciéndolos y ayudándoles en sus necesidades. Alberto pide por Eddie, su supervisor, que tiene COVID. Rogamos, Señor, que atiendas este pedido y que le dé sanidad a Eddie, y que pronto, Señor, él salga de este cuadro preocupante en el cual muchas personas están por causa de esta pandemia. Acompáñanos, Señor, en este fin de semana, en este lindo sábado, que podamos disfrutarlo en tu compañía, bajo tu bendición, y quédate con cada uno de los que están aquí presentes, y aquellos que no han podido conectarse, también bendícelos y acompáñanos. Te lo agradecemos y lo pedimos todo, esperando que se haga tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana en general. Nos veremos el martes, si Dios así lo permite. Cuídense mucho. Lean la palabra de Dios para que el enemigo no los entrampe. Es deber de ustedes y es el deber mío, ¿no? Por lo tanto, como dije recién, el que come Biblia no come cuentos. Bueno, porque estaremos protegidos siempre por la verdad de Dios. Sí, Miriam me dijo que ha llegado un pedido, pero vamos a tenerlo presente en nuestras oraciones personales, así que no importa que haya llegado tarde, lo importante es que llegó, y prometemos ponerlo a este pedido en oración también. Bueno, que Dios los bendiga, que descansen bien, y nos vemos el martes, si Dios así lo permite. Un abrazo para todos.